la maestra Cristina Rocha. Chito, gracias, Cris, por estar con nosotros. Muy buenos días. Buenos días. Qué complejísimo caso, porque además también existen niños, por ejemplo, con otro tipo de condiciones. Puede ser el autismo, puede ser el síndrome de Down, puede ser Asperger, pueden ser distintas formas donde alguien, cuando son menores de edad, decide sobre el tiempo, porque no sabemos si con el tiempo la madurez vaya a generar una situación que le permita ser un poco más independiente, decide que no va a tener derechos, y a veces revertir esta interdicción es muy complicado, ¿no? Bueno, a ver, el primer dato que es muy importante aclarar es que el estado de interdicción solamente puede ser declarado en mayores de edad. Okay. Es decir, cualquier persona menor de 18 años, para efectos de la ley, no tiene ninguna capacidad de ejercicio. Okay. No, habría que aclarar, no es que no tenga derechos, nada más no tiene capacidad de ejercicio, que es de la toma de decisiones. A partir de los 18 años, cualquier persona que tenga una enfermedad temporal, permanente, reversible, irreversible, que le genere una discapacidad física, sensorial, emocional, mental, o la combinación de algunas de estas, puede ser declarado en estado de interdicción para efectos de que no se pueda autogobernar y tomar sus propias determinaciones. Así lo establece el Código Civil. Esto lo determina una autoridad competente, que es un juez de lo familiar, y se revisa dentro de un procedimiento judicial donde se presentan peritajes, pruebas, etcétera. El juez revisa y ve inclusive a la persona que está por declararse en estado de interdicción, y se revisa cada año. Es decir, todos los eneros de todos los años, todos los expedientes de asuntos de interdicción reciben dictámenes periciales, rendición de cuentas y una entrevista con el interdicto o con el posible interdicto para ver si su estado continúa siendo igual o ha habido algún cambio. ¿Qué tan fácil es cometer una injusticia frente a un tema de interdicción? Pues mira, en realidad es un tema de prueba, en realidad es un tema de dictámenes periciales. Hay muchas discapacidades. Lo que determina la Corte en la sentencia que comentas es que hay muchas discapacidades. O sea, la ley señala que cuando tú estás en estado de interdicción, te suspenden tu derecho a la toma de decisiones. Así es. Lo que dice la sentencia de la Corte es, espérense, no hay blanco y negro en esto, no se puede suspender o no suspender. También puede haber algún caso en donde pueda haber una asistencia en la toma de decisiones. Es decir, sí puedes decidir, pero te asisto como tu tutor para efectos de que la toma de decisión la toma de decisión que tengas pues sea asistida por otra persona, porque tú solo no puedes tomar esa decisión. Y además también depende en el ámbito de la toma de la decisión. No es lo mismo que una persona en estado de interdicción decida si quiere asistir a este centro educativo o si quiere tomar clases de pintura o de danza, a que tome la decisión de vender sus propiedades o de hacer una inversión en dinero. Entonces también depende del tipo de decisiones, se sustituye el tutor en el interdicto o se le asiste en la toma de decisiones. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de las enfermedades o de las condiciones psicosociales y en muchos casos de las enfermedades mentales? La esquizofrenia, la depresión clínica severa, el trastorno bipolar, el trastorno limítrofe de la personalidad, que son generalmente situaciones donde las personas o los pacientes, en este caso, pueden llegar a hacerse daño, mucho daño, o incluso quitarse la vida, estar en riesgo como permanente, u otras que pueden no ser tan funcionales en algún momento dado, cuando hay un déficit de atención muy severo y que los padres o el tutor tenga que estar tomando como las decisiones. ¿Qué pasa ahí? Lo que dice esta sentencia de la Corte precisamente es esto. Tienes tu autoridad que, con la ayuda de especialistas, de dictámenes periciales y de personas que conocen del tema, determinar si esta incapacidad o este estado de interdicción es total y absoluto o es parcial. Y tiene que determinar en la propia resolución qué decisiones pueden ser sustituidas y qué decisiones pueden ser asistidas. Inclusive la sentencia habla mucho de sustitución y asistencia. Nada es definitivo. Nada. Puede estar perfectamente negociado. Ahora, ¿qué pasa cuando se revisa cada año? Ok. Eso es lo más importante, porque como estas discapacidades pueden ser permanentes, totales, reversibles o irreversibles, y pongo un ejemplo, un accidente de coche. Entonces, quedas a lo mejor en estado de interdicción por un periodo de tiempo y después te regeneras o te recuperas o te sanas y puedes volver a la vida legal sin ningún tipo de limitación. Entonces, por eso
En todos los casos de interdicción, todos los años, en enero de todos los años, se revisan los expedientes con dictámenes periciales para verificar el estado de la persona y la evolución. Claro, en los casos en los que la persona interdictada sí tiene conciencia de ello, ¿hasta dónde puede intervenir para decir si quiero o no quiero, no estoy de acuerdo? Claro, o sea, están todos los factores que dicen, no importa si estás de acuerdo o no, tu situación o tu condición nos obliga, digamos, como responsables o tutores a hacer esto. Pero ¿hasta dónde eso? ¿Quién lo determina? ¿El juez? Pues mira, ¿pruebas psicológicas? Fíjate que este es lo importante de esta resolución de la Corte, que hace un parteaguas en este tema, porque hasta antes de estas resoluciones de la Corte era total. Es decir, si la autoridad determinaba por dictámenes periciales que había incapacidad, era total y permanente. Y el interdicto, pues en realidad podía llegar a ser escuchado, pero no era relevante. A partir de esta resolución, lo que se dice es, 1, explícale al interdicto con un lenguaje sencillo, poco técnico, no legal, no con temas legaloides, todas las cosas que implican su interdicción, todos los elementos que implican su interdicción, de tal manera que autoridad te asegures que el interdicto esté entendiendo los alcances de la resolución que estás dictando. 2, escúchalo, asistido. Obviamente asistido con alguien y depende obviamente de la discapacidad que tanto pueda ser escuchado o no, pero escúchalo. Y luego determina autoridad cuáles decisiones iban a ser sustituidas y cuáles decisiones van a ser asistidas. Porque puede haber decisiones que puedan ser asistidas. Y entonces, en la medida en la que logres que el interdicto tenga mayor independencia respecto de sus decisiones, pues la interdicción empieza a ser parcial. No es total. De acuerdo a lo que nos dices, esto es reversible porque se revisa cada año. Sí. Pero si se quiere tomar una decisión en torno a esto antes de que se cumple ese año, ¿no se puede hacer? Sí se puede. Se puede presentar ante el juez de lo familiar una solicitud y explicar cuál es la toma de decisión asistida que el interdicto quiere tener, o el tutor, a lo mejor el propio tutor puede decir, yo creo que esto lo puede decidir, vamos con la autoridad a que me diga si lo puede decidir o no. Aquí por lo que es importante la intervención de la autoridad es porque el tutor queda a cargo del interdicto. Entonces es importante vigilar al tutor. El tutor tiene otra figura que se llama curador. Ese es otro tema, claro. O sea, tú necesitas vigilar al tutor. Tienes otra figura que se llama curador, que vigila al tutor, y tienes que tener una autoridad que vigile al tutor, al curador y la situación del interdicto. No, pues me acabas de poner sobre la mesa otro tema por el que vas a tener que regresar, que es la vigilancia del tutor. Nadie toma en cuenta eso. Cuando uno es nombrado tutor, en algunos casos habrá situaciones donde el tutor tendrá que ser vigilado. Qué interesante. Gracias. Gracias, Cristina Rocha, por esto.